Bueno, igual, si se nos hubiese ido la luz de nuevo, quedamos iguales porque se nos va el internet a todos, ¿verdad? Bueno, casi todos, a excepción de los que están con datos de celular. Pero tuve que cambiar de computadora, pero qué bueno verles. Qué bueno verles, hermanos. Y yo sé que no es fácil esta metodología, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes ya se han ido adaptando, acostumbrando a esta situación de lo que son las clases virtuales. Les envié un quiz, ¿verdad? Que ese me lo van a mandar. Ese quiz es una evaluación sin valor, ¿verdad? Sin puntaje, solamente para ir viendo qué nivel de conocimiento tienen ustedes con respecto a esta clase. Obviamente hemos escuchado mucho sobre profetas menores, nos han predicado sobre esos libros. Y claro que alguna noción tenemos, ya este nivel en el que ustedes ya se encuentran, pues ya llevan un conocimiento un poco más avanzado. Ya que estamos por acá, voy a ir pasando lista, hermanos. Disculpe, hermana, pero a mí no me llegó. ¿No le llegó el quiz? Yo se lo... hermano Felipe, no le llegó. No. Ni a mí tampoco. ¿A quién no le llegó? Ni a mí, hermana. Hermano, búsquenlo como spam. A mí no me aparecía, yo busqué ahí. Tampoco, y ahí ya estaba. lo busqué en spam. ¿En la bandeja de spam? Ya lo busqué en spam y tampoco lo tengo. Ok, se lo vamos a reenviar entonces. Entonces este quiz es más que todo para que ustedes se evalúen, ¿verdad? Una evaluación personal, igual me lo van a enviar para ver cómo comenzamos. Y luego vamos a ver cómo terminamos. Al final ustedes de repente hayan coincidido en respuestas correctas al final. Y si no, pues van a descubrir que aprendieron. Ese es más que evaluar el conocimiento. Voy a pasar lista, hermano. Tengo yo aquí al hermano Alberto Guerra. No, ¿verdad que no? Sí, porque fíjense que yo le pregunto a mi hijo y él no lo conoce. No sé si ha sido compañero de alguien más de ustedes. Ana Julia. Vamos a ver a Ana Julia. Perfecto. Calderón, ¿verdad? Aljani Michelle. Presente. Aljani, ahí la estamos. Charlotte Jackson. Estos sus papás amaban los nombres en inglés, ¿verdad, hermano? Sí, la verdad que sí. Vamos con David Montoya. Vamos a ver, David, ¿dónde está? No ha venido, David. ¿Pero ha sido compañero de ustedes en otra clase? No, tampoco. No. Ok. Douglas Rolando Zúñiga. Ahí está Douglas, fue de los que miré conectado. Vamos a ver, Esdras Ariel, no lo conozco yo. Definitivamente no lo conozco. Se excusó, dije. ¿Verdad? Sí. Estaba muy comprometido, dicen. Hermano Felipe, Dios le bendiga. Aquí lo tenemos. Bienvenidos. Elmer Francisco Mejía. Elmer. Aquí estoy. Como Francisco, ¿verdad? Sí, Francisco. Es que le gusta, el nombre que le gusta, hermano Francisco. Vamos ahora con Gabriel Alexander. ¿Dónde está Gabriel? Aquí está. Bienvenido, hermano Gabriel. Gloria Araceli. Ana Gloria, no la tenemos hoy. No está conectada todavía. Aún no, ¿verdad? Le vamos a hacer esperar. Vamos a ver Helen Valesca. Helen. Presente. Perfecto, la tenemos como Helen entonces. Johnny David Ducles. ¿Dónde está Johnny? Tampoco, presente. ¿verdad? Ahí está, hermano Johnny. Vamos a ver Karen, allá la vimos en el principio, ¿verdad? Sigue conectadita Karen. Carla Yanet Padilla. Presente. ¿Dónde está Carla? Ahí está, hermana Carla. Dios le bendiga. Bienvenida. Marlon Alexander. Bueno, Marlon dijo que no tenía energía, creo, ahorita. Ay, Dios mío. ¿De energía de qué? ¿De conectarse? Eléctrica en la vaya, porque esta es la hora de la pereza, hermanos. Así que tengan la taza de café a la par, se los recomiendo, por favor. Ok, entonces vamos a estar pendientes de hermano
Marlon. Marvin Hamilton Paz. Marlon. Presente. Lo vi por ahí, Marlon. Presente. Ok, ahí está. Marvin. ¿Cómo es? Marvin, ¿verdad? Sí, Marvin. Así es, Marvin Paz. Ok. Marvin Alexis, el que está desconectado, que todavía no ha podido conectar. Melvin Castellanos. Presente. Aquí está, hermano Melvin, bienvenido. Neptalí Gutiérrez. Presente. Hermano Neptalí, me le habían puesto a usted el nombre con C. Sí, es que estaba, solo tengo un nombre, Nectalí, y con C, porque estaban escasos los nombres y la secretaria no había cursado 3er grado. Qué terrible. Pero entonces en sus documentos, hermanos, está con C. Así está en Okay. todo, en los títulos y los que estoy Qué por sacar. terrible, qué terrible. A usted le pasó las mías, que mi nombre Ruby se escribe con Y, pero la analfabeta en la escuela, en el colegio, yo estaba con Y, pero la analfabeta cuando fui a sacar mi identidad, me cambió la Y por I, porque no sabía cómo escribía y así me dejó. Híjole. Entonces, digo, no sé por qué ponen gente que no sabe escribir en estos asuntos de nombres, ¿verdad? Sí. Entonces, ni modo, como mi documento está con I latina, hay que cambiarlo, pues. Así le pasó a usted también. Lo mismo. Qué barbaridad. Vamos a reclamarle al gobierno, hermano. Vale que en el cielo van a ser cambiados los nombres, Que hermana. nos cambien todo y que nos deje el que nos guste, o el que no nos guste, pero que sea bonito. Pamelita, por ahí ve a Pamela, yo la vi desde el principio. Presente. Pamela, ahí está. Samer Alberto. Que le Samer, bendiga, presente. primera vez que escucho Samer, ¿sabe? He visto Samir, pero Samer, primera vez. Soy único. Él cree que es del Medio Oriente. Allá lo va a mandar el señor de misionero, entonces. Ya se conectó la hermana Gloria, hermana Ruby. Ya está la hermana Gloria. Bendiciones, ¿Dónde bendiciones, está, hermana hermanos. Gloria? Mano Alexis. Bendiciones. Hermana Gloria ya la tenemos entonces. Ok. ¿Quién se me conectó más? ¿Alguien? Hermano Alexis, ¿verdad? Ya está. Vamos a ver Cindy Vanessa. Presente. Ahí está. Ah, Vanessa. Es que busco por el primero, pero ahí está Vanessa. Y Zuli Magdalena Gómez. Zuli, ya la vi, Zuli. Ya la miré. Ok, falta alguien en esta lista que yo no haya mencionado de usted, que me hable ahora o calle para siempre. Como en los matrimonios, ¿verdad? Por Zuli, Hablen ahora o callen para. por Zuli es que están estos problemas de clima. Pastora Zuli Magdalena Gómez me llamó. ¿A quién? Zuli Magdalena Gómez. Sí, es que la identifiqué. Ahí la tenemos, hermana Zuli Magdalena. Ahí está. Ahí está, hermana. Que descargó el celular porque no me puedo ir, quedé así como que en un lugar Ok. por la lluvia. Sí, hermana, que fue tormenta hasta con granizo, cayó. Ok, hermanos. Vamos bien. Así como empiezan, espero que terminen con buen ánimo. De antemano, ¿verdad? Un privilegio para mí estar con ustedes. Me alegra tenerlos acá con nosotros. Vamos a comenzar la clase ya que pasamos lista y que vimos que ya están la mayoría, ¿verdad? Tenemos quórum en esta clase. Vamos a orar, vamos a comenzar la clase de hoy con oración, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Incline su rostro ahí y vamos a interceder al Señor, a pedir la guianza del Señor para que Él tome control de estas clases. Y cada uno de ustedes nos va a ir apoyando. Voy a darle el privilegio a mi hijo que me anduvo huyendo tanto de tenerme como maestra y sin querer ni él, ni saber, ni él ni yo, que te iba a caer, Arielito. Ni modo, era de Dios. Ahora sopórtame. Voy a pedirle a mi hijo que nos ayude a dirigir la oración de apertura de esta clase. Incline su rostro.
Amado Padre Celestial, te damos gracias un día más, Señor, porque nos has tenido aquí, porque nos das el privilegio de seguir formándonos y prepararnos para desarrollar de una mejor manera la labor que nos has llamado a hacer, Señor. En esta tarde queremos poner esta clase, Señor, en tus manos. Sabemos que será de mucha bendición para cada uno de nosotros, pero no queremos nada más, Padre Celestial, ser oyentes, no queremos nada más aprender de memoria conceptos, Señor, sino que realmente queremos aprender los principios y aquellas cosas y aquellas lecciones de vida que a través de estos profetas, Señor, tú nos tienes para cada uno de nosotros, que podamos vivir, Señor, nuestro día a día y aplicar de una manera correcta estos conocimientos que vamos a adquirir a lo largo de esta semana, Señor, y ponemos en tus manos también, Señor, la vida de nuestra maestra, señora doctora Rudy, Señor, úsala para poder bendecir nuestra vida, úsala para que pueda transmitir el conocimiento de una mejor manera, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, y que al final de este curso, Señor, podamos irnos bendecidos, Señor, y llenos, Padre Celestial, de tu palabra, Señor, y de nuevos conocimientos para poder aplicarlos en nuestra labor diaria. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ok, vamos a compartir con pantalla entonces, hermanos, con ustedes. Tenemos en primera instancia, queremos compartir con ustedes lo que es la parcelación de la materia, ¿verdad? Ya les llegó su material. Hay algunos trabajos, hermanos, que ustedes los tienen que hacer en el manual, ¿verdad? Las guías, les mandé guías de trabajo. Normalmente, cuando estamos presencial, ese manual yo lo solicito. Yo lo solicito, ¿verdad?, para revisar las áreas de trabajo. En el caso de nosotros que estamos así en esta situación, ustedes tienen unas guías, ¿verdad? Se las envié, las saqué aparte y les envié las guías, que esas son las áreas de trabajo del manual. Entonces, en el puntaje, ustedes van a ver que tenemos precisamente ese puntaje de valoración de su manual de trabajo, que son esas guías. Tiene su material, la tabla de contenido, los temas que vamos a trabajar, ¿verdad? De las páginas 2 a las 5 tenemos el plan de curso. Tenemos de las páginas 6 a la 19 la comunicación que transforma, las dimensiones sociales de la transformación, introducción a los profetas menores. Quiero explicarles el porqué de los temas que le anteceden a meternos a profetas menores. Yo he estudiado, vi los profetas menores y les voy a decir algo. Yo lamento algo y se lo digo, que tuve que pedirle el perdón al Señor hasta yo. Hemos utilizado muchas veces de manera incorrecta versículos de estos profetas menores sin tomar en consideración el trasfondo, ¿verdad? Rompiendo muchas veces las leyes de la hermenéutica. Y eso fue una de las cosas que a mí me impactó cuando cayó en mis manos este material, que justo de allí tomamos para elaborar este material que ustedes tienen ya en su poder. Entonces, vamos a ver a los profetas ya no solamente, ¿en qué año escribió? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué significa el nombre del profeta? No, quiero que vayamos más allá. Ustedes ya están preparándose, están llegando casi a la meta final, y una de las cosas o de los propósitos que por lo menos el Señor puso en mi corazón que les transmita a ustedes es el hecho de que la próxima vez que usted agarre un profeta menor para prepararse a una enseñanza, sea una predicación, o que usted mismo lo utilice como ejemplo, sepa hacerlo bien. Hacerlo de manera correcta. Y que cuando usted elabore un mensaje de estos profetas, no desvíe el fondo del mensaje. Puede cambiar usted la forma. Puede hacer una enseñanza, puede hacerle una prédica, puede hacer una anécdota de ahí, pero que no le pierda el fondo. El cómo usted va a aplicar de aquí en adelante a cada uno de esos mensajes o versículos que usted va a utilizar de estos profetas menores. De ahí entonces que vamos a verlos a ellos como predicadores. Y usted se va a poner en las sandalias de esos profetas. Va a caminar por el terreno que ellos tuvieron que caminar y va a enfrentar a la sociedad o el entorno social que ellos tuvieron que enfrentar. Y así lo va a entender mejor. Y va a entender mejor el mensaje. Y cuando haga usted un bosquejo o una enseñanza de ahí,
usted va a saber por dónde dirigirla. Y ese es uno de mis propósitos principales cuando nosotros terminemos de ver los profetas menores. De ahí también que por eso está ese tema de las dimensiones sociales de la transformación. ¿Hasta qué punto ese mensaje recibido, asimilado y luego que provoque una reacción o una acción puede llegar no solamente a cambiar la vida de la persona que le está recibiendo ese mensaje, sino el entorno de esa persona? Si nosotros hemos sido llamados a cumplir la gran comisión y ser mensajeros que transmiten, que son la voz de Dios, que son los mensajeros de Dios, como lo fueron ellos en su tiempo, hermanos, nosotros tenemos que trastornar y transformar nuestra sociedad. Y ese es el propósito de esta clase. No solamente que usted conozca quién era Jonás, quién era Abdías, no solamente es eso, no es tan importante el personaje, sino el mensaje y quién envió ese mensaje, que precisamente es Dios. Ok, estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver los profetas menores y tomamos también el material de Fe y Acción, que para mí es de los mejores materiales que yo he podido estudiar, Panorama del Antiguo Testamento. Si usted tiene ese material, usted lo va a poder trabajar al lado de este recurso, ¿verdad? Vamos a ver los profetas en el orden en que ellos dieron el mensaje. Los del preexilio, mientras estuvo el imperio asirio, ¿verdad? Que es el libro de Amós, por ejemplo, el libro de Jonás, de Oseas, y también en el preexilio vemos los profetas del reino de Judá. Recuerden que ahí estaban divididos en dos reinos ya Israel. Libro de Abdías, de Joel y libro de Miqueas. Esto lo vamos a ver así. ¿Por qué? Porque así usted va a entender el por qué se estaba dando este mensaje, considerando el trasfondo histórico, el trasfondo social del país o del pueblo de Israel en ese momento. Vamos a ver los profetas del preexilio en el reino babilónico, que son el libro de Nahum, Habacuc y Sofonías. Y los postexilios en el imperio medo-persa, que es el libro de Ageo, el libro de Zacarías y de Malaquías. En su material también hay unas imágenes que están colocadas en el anexo. Plan de curso. Tenemos aquí lo que es la información de la materia. Son 3 unidades valorativas, son 48 horas en el original. 48 horas en el plan original. Pero debido a nuestra situación, pues ha sido reducido a 40 horas. Y en el original, en el griego o el hebreo original, la hora clase sería de 50 minutos. Oiga bien, cada hora clase en el original del plan básico a nivel de Latinoamérica debería ser de 50 minutos. Pero nosotros solo tenemos prácticamente como 20 minutos por clase, ¿verdad? Considerando los recesos. Así que tenemos que correr. Vamos a tener que correr. Empezamos el sábado pasado y concluimos el 12 de junio. Libro de texto, en ese manual que ustedes tienen ya, es una compilación elaborada del panorama como material de recursos del panorama del Antiguo Testamento de la serie Fe y Acción. Y también tenemos los profetas como predicadores, escrito por Gary B. Smith. Y también tenemos otro recurso que utilizamos en unas partes de este material, que es el compendio de la Biblia. Son 3 recursos que usamos acá. La descripción de la materia. Vamos a ver, hermana Pamela, ayúdenos con el punto 2 de la descripción de la materia. Por mientras yo tomo café. Un estudio introductorio de los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, con atención al trasfondo histórico, geográfico y cultural de cada libro. Se consideran también las características literarias. ¿Continúo? Exactamente, continúo. Objetivos generales. Al finalizar el análisis y consideración de los contenidos programados, los estudiantes deberán alcanzar los siguientes objetivos. Actitudes. Afirmar la confianza en Dios. B. Proponerse ser fiel en medio de luchas y problemas como estos predicadores lo fueron. C. Alabar a Dios por hablar repetidamente a un pueblo indiferente.
Vamos a ver, hermano Charles, nos va a ayudar con la siguiente página. Habilita su micrófono. Conocimientos. No, el D, termínemelo. ¿A quién puse? Pamela. Pamelita, termíneme el D. Disfrutar la hermosura de las abundantes imágenes literarias con las cuales comunicaban los profetas su mensaje. Ven, vamos a ver ahora, hermano. Conocimientos. 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 A. Conocer el mensaje de cada profeta. B. Entender las circunstancias políticas, económicas, sociales y religiosas de los tiempos de cada profeta. C. Conocer el periodo en el cual cada profeta ejerció su rol. D. Conocer aspectos básicos de la biografía de los profetas menores. Habilidades. A. Analizar y categorizar el estilo literario de cada profeta. B. Enseñar con eficacia el mensaje de los profetas, aplicándolo de manera correcta a la actualidad de la sociedad. C. Comparar los tiempos de cada profeta con los nuestros. D. Predicar mensajes dinámicos basados en los profetas menores. E. Aplicar el mensaje de cada uno a la vida personal. Amén. Yo creo que es la parte más importante, aplicarlo a nuestra propia vida. La temática, vamos a ver a los profetas, Oseas, Joel, es lo básico, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Al final les voy a poner hasta hacer el ejercicio de recitármelas, hasta con canciones si quieren ponerle, no hay problema. Orientaciones para ustedes, vamos a ver, hermano Melvin, ayúdenos. Amén. El alumno deberá presentarse puntualmente en la clase y mantener su cámara activada. 2. Las tareas deben ser presentadas en la fecha indicada. Se aplicará disminución de puntaje por entrega de la misma fuera de tiempo. 3. El alumno deberá someterse a las evaluaciones de conocimiento que el maestro indique. 4. La clase tendrá mejores resultados si el alumno practica en clase. 5. El plagio de tareas se penaliza dividiendo la nota entre los trabajos que se presenten iguales o a excepción de que sea un trabajo en grupo. O sea, está explícito, ¿verdad? ¿Alguna pregunta ahí, hermano? Más claro. Todo clarito, ¿verdad? Como los gallos que cantan en la madrugada. Clarito, se escuchan. A todos nos despiertan. Sí, aquí no se vale decir, yo no sabía lo que hacía aquel. No, como aquel que dijimos. No, hermano, por favor, ¿verdad? Hermanos, esto es un daño para uno de alumno. Yo fui alumna. Todos nosotros, ustedes el día de mañana van a ser maestros, ¿verdad? Con ayuda del Señor. Y cuando uno, yo tuve la oportunidad de ver que algunos siempre le llamamos que se montan como en caballito, ¿verdad? De que, ay, mira, que no tuve tiempo, que pasame tu tarea, y le cambiarán unas 3 palabras, o le cambian el color, o la fuente de la letra, ahora, ¿verdad? Antes ni eso. No, hermano, el daño se lo hace usted solo. Y entonces que uno revisa las tareas, lee el contenido, y nos tomamos ese trabajo de leerlo, y obviamente que vamos a descubrir. Nos tocó un maestro en homilética, en mi caso, de que nos dijo, si usted saca, en ese tiempo no había internet, era a pura mano que hacíamos todo. Si usted saca un bosquejo de alguno de los libros que cree usted que yo no he leído, yo lo voy a saber. Y le voy a poner 0. Hubo un alumno, un compañero que creyó que era una exageración. Y copió un bosquejo, no sé de qué libro, y ¿sabe qué? El pastor lo descubrió. Y no se lo dijo en privado, se lo dijo en público, ante toda la clase. Y le dijo hasta la página de la cual había sacado el bosquejo. Con nosotros eran bien estrictos los maestros. Antes de la clase, antes de que comenzáramos la clase, nosotros ya teníamos que haber llevado, leído y desarrollado más bien áreas de trabajo del libro, de los libros. Entonces no era en la clase ni después, era antes de la clase, porque el maestro quería o requería que nosotros ya lleváramos conocimiento de lo que íbamos a trabajar
en la clase y él más bien ya nos empezaba a hacer preguntas. Entonces, el ir exigiéndonos a nosotros esta manera de trabajar nos obligó a no estar dependiendo de otros. Hermanos, salve su pellejo, ¿ok? Escapa por tu vida. Usted sálvese. La salvación es personal. Así que, hermano, esto también es personal. A excepción, como dice la orientación, de que sea un trabajo en grupo que yo asigne, aunque no tengo ningún trabajo en grupo, casi todo lo he dejado por alumno, por la misma situación que se me ha dado y que no me simpatiza, ¿verdad? Que muchos se confían en nosotros. Estas tareas son personales, ¿verdad? Así que yo voy a evaluarle a usted muy personalmente. Vamos a ver el sistema de evaluación. Vamos a ver, hermano Melvin, ¿nos ayuda? Con el sistema de evaluación. Sistema de evaluación. Y vayan viendo el puntaje, por favor. Ok, tarea 1. Realizar un listado libro por libro de los profetas menores, de los versículos más conocidos y utilizados en la elaboración de enseñanzas y sermones homiléticos. Eso tiene un valor de 10 puntos, 10%. Tarea número 2. Elabore un estudio histórico de los 3 imperios que están relacionados en cada periodo de Israel en el trasfondo histórico de los profetas menores, preexilio y post-exilio de Israel. Asiria, Babilonia, Medo-Persa, ese tiene un valor de 15%. Tarea número 3. Elabore un bosquejo homilético basado en el libro de Jonás, valor 10 puntos. Tarea número 4. Elaborar un cuadro explicativo que incluya el resumen de entorno social, consecuencias teológicas y sociales y aplicación en la actualidad del mensaje de cada profeta menor. 15% vale la tarea 4. Tarea 5. Ensayo, importancia del mensaje de los profetas menores para la sociedad actual con un valor de 15%. Ok. El ensayo no tiene un límite de palabras. Tome usted, hermano, todo el contexto del material que usted tiene en sus manos, que es una riqueza, y en base a eso, y aplicándole ya su toque muy personal, usted puede enriquecerlo. Usted va a hacer ese ensayo. Hágalo como que fuera la universidad, ¿verdad? Hágalo como que usted se lo va a impartir a un grupo de jóvenes de la iglesia o de universitarios, que ven a la Biblia como algo obsoleto, o el mensaje de los profetas como algo que ya no está vigente y no se puede aplicar a la actualidad. Ese ensayo es con libertad de ese gusto. De ese gusto. Recuerden qué nivel está usted. No espero 300 palabras, porque algunos que hasta la coma cuentan, ¿sabe? Hasta la comita de los ensayos cuenta. No, por favor, hermano. Es algo con excelencia. Es algo por usted mismo, por el conocimiento que usted va a adquirir, que eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Así que, mi amado hermano, hermana, ve cómo me va. El cuadro también anterior puede trabajarlo en columna. Eso para un mayor orden y que sea más identificable lo que está haciendo. Por eso le estoy pidiendo que lo trabajen en una tabla, ¿verdad? Así que, por favor. Hay una evaluación que va a ser la última. Va a ser la última y que tiene un costo de 15%. Y el trabajo del manual, que son esa guía que ustedes ya tienen, ¿verdad? En la plataforma, que tiene un total de 20%. Cualquier tarea que usted presente, que no presente, usted ya sabe que la va a afectar. Ahora, una observación, hermanos, que quiero hacerles a ustedes. Recuerden que se pasa la materia con 70%. Así que usted no mire de menos ninguna tarea. No diga, esa no la voy a hacer. No, esa la voy a presentar después. No. Cada tarea tiene valor y un punto le puede salvar la clase. Un punto le puede salvar la clase. Yo espero que usted le ponga todo el interés a esta clase, en lo que podamos, pues,
nosotros vamos a estar pendientes. Yo manejo cualquier observación de tarea que yo mire que usted no me ha entregado, yo en el privado le mando a hacer un llamado por si se le ha olvidado, tiene pendiente tal tarea. Así trabajo yo. Esta es la distribución de las clases por fecha, ¿verdad? Obviamente, usted ya se fija que nosotros teníamos que haber comenzado el sábado pasado. Tenemos pendiente ese tiempo. Pero en la trayectoria que vayamos desarrollando con ustedes, vamos a ir viendo entonces en qué fecha y día podemos recuperar esa clase y esperando, hermanos, que el día que pongamos esta hora, ese tiempo que tenemos pendiente para ponernos al día, no me vengan diciendo yo no puedo, yo no pude, porque si yo les cedí a ustedes ese tiempo porque ustedes tenían una actividad. Yo siempre pregunto cuando hay actividades. Yo siempre pregunto al instituto, a la oficina del Instituto Bíblico, cuando hay actividades, si hay alguna actividad, para yo tomar en cuenta la parcelación. Entonces, según nos informamos, nos tenemos como 2 semanas después de que termina la fecha de clases, como de venia, de adicionales a que, si nosotros nos falta, algunos alumnos que están pendientes de algo, o reforzar la clase en algo, nos dan 2 semanas más, aparte del 12, ¿verdad? Que es cuando concluye. Si no nos ponemos de acuerdo, todos, para estar un día y a cierta hora para poder recuperar ese horario, significa que nuestra clase se va a correr, no va a terminar el 12, vamos a terminar el siguiente sábado. ¿Estamos? En guerra avisada no hay muertos, hermanos. Se mueren los que quieren. Pero entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Para recuperar esas horas de clase que a nosotros nos hacen falta. El resto del material, ustedes ya lo tienen en su manual, ¿verdad? Ahí está lo que es la introducción de este recurso. Hasta ahí yo no sé si tienen preguntas con respecto a la parcelación. Es un momento de preguntar para aclarar cualquier duda. ¿Alguien? No, solamente tal vez si de una vez, hermano Melvin, nos ponemos de acuerdo de cuándo vamos a reponer la clase para que sí nos programemos. Normalmente lo hacemos el miércoles, que es como el día que hemos dejado. Ajá. Sí, casualmente, hermana Rudy. Sí, dígame, hermano Melvin. De verdad que muy agradecido nosotros por habernos permitido desarrollarnos bien en la actividad y de hecho nos fue muy bien. Como grupo, hermana, pues estamos aquí, ¿qué le digo? Disponibles para el día y hora que usted indique, ¿verdad? Para poder desarrollar y cubrir ese tiempo que lo ocupamos para esa actividad. Ok. Para mí, bueno, el miércoles yo tengo problemas para conectarme porque acá tenemos transmisión desde mi casa, ¿verdad? Es nuestra transmisión de la reunión de oración de nuestra congregación. Entonces, podría ser jueves o lunes, porque el martes mi esposo también tiene una clase vía Zoom. Entonces, lunes o jueves de la próxima semana, no sé cómo están ustedes, para que nos pongamos al día. Y ya después, pues, seguimos de acuerdo a las fechas. Hermana Rudy, dígame. Yo creo que usted decídalo porque siempre hay inconsistencia entre todos nosotros y empezamos, no, que yo el lunes no puedo, no, que yo el jueves no puedo. Sí, verdad. En cambio, antes de la actividad, todos quedamos de acuerdo en que íbamos a aceptar el día que usted dijera con tal realizáramos la actividad. Entonces, perfecto. Usted decídalo, el que se pueda conectar se conectó, el que no, no. Ok. Entonces, como me dejan la venia de poder decidir, lo vamos a dejar, hermanos, entonces para el jueves de la próxima semana. Maestra, el jueves yo tengo otra clase del bíblico. Ah, ¿tienen clase el jueves? Yo también tengo en el anexo. Ok, ¿y el lunes? El lunes no. El lunes sí puedo. Ok, dejémoslo para el lunes entonces, porque tampoco queremos afectar, máxime si tienen clases con otros maestros del Instituto Bíblico. ¿A qué hora, maestra? 6 de la tarde.
Perfecto. Así que ahí tengan a la 6:30 mejor, 6:30 porque... sí. ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora cenas? No es por la cena, es por el trabajo. Ah, ok. Sí. Cenamos en el receso. No, pero verifíquenme, sí, hermano, verifíquenme si tienen ustedes la oportunidad de conectarse todos a las 7. Porque yo sé que si se está, ya hay unos que están presenciales en sus trabajos. Hermana Rudy, si es este lunes es feriado. ¿Y? Es cierto. Sí, pero es cierto, es feriado. Para los de empresa, los que trabajan en empresa pública, o privada, no sé, ya negocios particulares, sí, también, ahí ya depende. También empresas privadas lo corrieron para el lunes. Ajá, el entonces... sistema cooperativista va a trabajar, hermanos. Sí, es que yo entiendo que varias empresas, hermanos, no lo dan, yo sé. Yo trabajo en privado, hermano, y no dieron. Yo sé. ¿Verdad? Hermano, yo sí trabajo. Está bueno, no sería bueno a las 7 de la noche para que así todo el mundo ya está en sus respectivos hogares. Y se me viene Senado, ¿verdad? Cenaditos. Cenamos en el receso. No, si lo hacemos a las 7 no tenemos receso, pastora. O sea, a las 7 también, solo. Exactamente, para que... Cuando recibimos clases el día de semana es permitido estar comiendo. Sí, no, yo no tengo problema con eso, hermano. Yo personalmente no tengo problema. Otros maestros sí, yo no. Con tal cuando yo le pregunte algo, usted me conteste aunque traiga de un solo, no hay problema. No hay problema. ¿Verdad? En mi caso yo no tengo problema con eso. Hermanos, les damos 10 minutos, apaguen sus cámaras. Tienen 10 minutos de receso. Estírese, relájese, vaya, tómese el café para que no me duerma. Nos vemos dentro de 10 minutos. Dicen los profetas hebreos se dirigieron a personas que vivieron hace cientos de años, pero sus palabras contienen principios teológicos que son aplicables a cada nueva generación de lectores. La descripción de la santidad de Dios en Isaías 6 y el desafío de confirmar en el poder y la promesa de Dios en Isaías 7. Tenemos revelación de este mundo moderno de incertidumbre. Tienen relevancia. O sea, si hablamos de la santidad de Dios, pregunto, ¿ha cambiado la santidad de Dios? ¿Han cambiado las demandas divinas hacia el ser humano acerca de su santidad? No. Así que eso, la palabra es inmutable. Pues si viene de Dios es inmutable. Ese mensaje trasciende hasta nuestros tiempos. Ok, vamos a ver, hermano Felipe, ayúdenos con esta comprensión básica. Antes que una persona pueda entender y beneficiarse de los mensajes proféticos, el lector necesita una comprensión básica de 1. ¿Cuándo habló cada profeta? 2. ¿Cuál era el contexto político, social y espiritual? 3. ¿Quiénes formaban parte de la audiencia del profeta? Y 4. ¿Por qué esa audiencia necesitaba este mensaje? No olvide esto. Ninguno de esos 4 aspectos para usted poder comprender primero el por qué se dio ese mensaje en primera instancia. ¿En qué tiempo habló ese profeta? ¿Cuál era ese contexto? Político, social, porque a Dios también importa la sociedad. La sociedad está formada por seres humanos. También consideramos el aspecto hasta económico, hermanos. Hasta el aspecto económico tiene también mucho que ver en estos asuntos, porque hablamos de profecía. ¿Quiénes eran los que formaban esa audiencia? ¿Cuáles roles se movían ahí? ¿Qué rol ejercía cada uno de los oyentes? ¿Y por qué esa audiencia necesitaba este mensaje? Vamos a ver, hermana Ana. Amén. Las respuestas a estas preguntas conducen a otras preguntas más detalladas sobre la estructura de cada libro, la interpretación de las formas literarias del discurso, el significado de cada lenguaje literario usado y del lenguaje simbólico, y la teología de sus mensajes. Óigame bien todo lo que tenemos que ir considerando cuando vamos estudiando los profetas menores. Pamela.
Los eruditos modernos han desarrollado varios métodos para considerar asuntos de composición. Crítica de las fuentes, de dónde procede. Crítica de la forma y métodos o técnicas utilizadas. Crítica de la redacción, palabras usadas para transmitir el mensaje. Óigame bien, todos estos eruditos, y tenemos gente muy preparada. Quienes prepararon este recurso son eruditos sociólogos. De ahí que también tomaron muy en serio lo que es el trasfondo social, ¿verdad? De estos mensajes y de estos predicadores. Entonces, la crítica de las fuentes, ¿de dónde viene? ¿Quién habló? Porque recuerden que la palabra es atacada. Así que así como hay personas que se preparan para atacar la palabra, así nosotros también, nuestros maestros en teología, se tienen que preparar para defender la palabra, aunque la palabra se defiende sola, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, esa película Dios no está muerto. ¿La han visto? Muy buena, se la recomiendo, Y estamos en un entorno social donde nosotros no tenemos que ganarnos con el mensaje de la salvación o llevarle el mensaje de la salvación solamente a la gente humilde, a la gente con poca nivel educativo. Tenemos que llevarle la palabra a los estratos educativos más altos, gente universitaria, gente que tenga otros niveles de preparación secular más altos. Entonces, vamos a encontrarnos con gente justo así, que va a criticar la fuente, de dónde viene, de dónde procede este mensaje, quién lo dio. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos muy bien para defender, no pelear, no contender, defender la inspiración de la palabra de Dios. La crítica de la forma es el método y técnica que se utilizó. Tenemos que nosotros ir haciendo esa distinción entre cada uno de los libros de la palabra, porque una cosa que yo siempre he respetado y visto a medida que uno va estudiando la palabra es cómo Dios usó ese diseño muy original del instrumento, de la vasija de barro que utilizó para transmitir el mensaje. Aún su trasfondo de conocimiento, cómo aplicaba, qué ejemplo aplicaba, qué parábola utilizaba, qué ejemplo práctico de la vida diaria de él utilizaba para darse a entender, qué técnica utilizó y no necesitaba prepararse. Una de las cosas que yo he entendido, hermano, es que cuando Dios le da a usted un ministerio, por ejemplo, de la enseñanza, Dios también le va a dar la metodología, le va a dar la técnica, porque ¿sabe de dónde proceden las ciencias? Del Padre de lo alto. Dios creó las ciencias antes que el ser humano las comenzara a aplicar. Usted se pregunta por qué a veces un maestro que no es secular en el Instituto Bíblico le utiliza metodologías y técnicas que usted las tiene que ir a estudiar a una universidad. ¿Sabe por qué las tiene? Ya de inercia, porque Dios se las dio. Dios cuando da un ministerio nos dota de habilidades, de técnicas, de metodología para que podamos usar ese don o ministerio de manera eficiente. Lo mismo hizo con los profetas en este tiempo. Así que la crítica de la redacción, óigame, yo he dado muchos años la clase de libros poéticos en el Instituto Bíblico. Fue de las primeras clases que yo di. Aún yo preparé el material para esta clase. La crítica de la redacción, ahí tenemos que nosotros ver lo que es aplicar la hermenéutica hablando de las figuras literarias, las figuras retóricas. Ahí nosotros vamos a ver una riqueza en el hebreo de este tipo de redacción. Vamos a ver muchas figuras, muchos tipos, muchos símbolos en lo que es el contexto o la escritura, la redacción gramatical de lo que son, bueno, casi todos los libros de la Biblia. Usted va a encontrar poesía. Va a encontrar este tipo de figuras que si usted no sabe utilizar cada una de las figuras literarias, se va a perder. Cuando usted agarre la palabra a este nivel en que usted está, tiene que llevar el conocimiento hermenéutico aplicado aún a su lectura bíblica. Tenga siempre una libreta, porque Dios le puede hablar a usted a través de un mensaje que le dé con simplemente la lectura de su palabra. Entonces vamos a ver muchas de estas figuras. Si los eruditos tienen que estudiarla, de allí, hermanos, vienen las diferentes versiones de la palabra de Dios, por eso.
No es que no debemos satanizar nosotros las versiones de la Biblia, debemos entender esto, de que tenemos que ver la redacción, figuras literarias que en ese tiempo eran comprensibles, las formas literarias comprensibles para esa época y aquella sociedad, pero que ahora a este tiempo tenemos que actualizarlo para que la gente de esta generación pueda recibir y entender el mensaje que se quiso dar en aquel tiempo a este, ¿verdad? Así que los eruditos modernos usan estos 3 métodos. Ok, vamos a ver. Hermano Nectalí, ayúdenos. Los eruditos concentran la atención en el desarrollo y en la autoría de los mensajes proféticos. La meta principal de este estudio es examinar la manera en que Dios usó a los profetas para transformar la manera de pensar y la conducta del pueblo de Israel. Ya que no eran palabras tiradas al viento, llevaban un propósito. Vamos a ver. ¿Quién me falta de leer? Hermano Felipe, ya lo puse. Sí. Vamos a ver a Yanni. Esto requiere, número 1, un análisis de la persuasión de la comunicación profética. Número 2, una investigación de la teología del mensaje profético. Y número 3, un estudio sociológico del proceso de transformación de la manera de pensar y de actuar del pueblo. Ok, palabras clave en esos 3 aspectos. Persuasión, ¿verdad? En el primero. Aprender a persuadir, como aquel tipo que le dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿eh? La persuasión, la forma en que utilizamos la palabra para convencer a las personas de cambio. La otra palabra clave es investigación. Investigar la teología o el mensaje divino de ese mensaje profético. Porque de repente que algunos son mensajes bien humanos, ¿verdad? Entonces aprender a hacer la investigación teológica, ese trasfondo teológico o divino, ese toque divino en cada mensaje profético. Hermana Rudy, dígame. Perdón, si por ejemplo en la escritura dice, y ellos indagaron diligentemente y eran profetas. Ajá. Ok, así es. Si ellos indagaron, hermanos, ¿se imagina lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre tenemos que estar estudiando la palabra, escudriñarlo todo, como dice Pablo, y retener todo lo bueno. Obviamente que no va a ser como decía aquel, ¿verdad? De que agarraba al azar la palabra y voy a hacer en este día lo que me diga el Señor. Y agarra el versículo bíblico de donde dice que fue Judas y el Señor le dijo Judas, Judas se ahorcó. Dice la Biblia, Judas se ahorcó. Y Judas fue y se ahorcó. No, ese mensaje no es para mí, decía el lector de la Biblia. Y luego viene y donde lo abra, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y la vuelve a abrir y le aparece el versículo donde dice el Señor Jesús, ve tú y hazlo pronto. Entonces si yo voy a estar agarrando al azar la palabra, yo voy a tomar un mal concepto. Nosotros no tenemos que aislar los versículos de la palabra. Tenemos que considerar todos estos aspectos para que cuando nosotros realicemos un bosquejo, un mensaje o una enseñanza, lo hagamos de la manera correcta y tal como Dios quiere que lo hagamos. Ese estudio sociológico tenemos que nosotros hacerlo también porque recuerde que cada generación tiene su dinámica de recibir un mensaje. Entonces yo no le voy a hablar a un joven como le puedo hablar a un adulto. En ese estudio sociológico del proceso de transformación debe comenzar con la manera de pensar y actuar que lleve a actuar de manera diferente a un pueblo. Todo comienza con la cabeza. Hermano, cuando usted se convirtió, comenzó con escuchar la palabra de Dios. Su fe comienza por allí. Escuchar, alguien nos habla. Alguien nos habla de Dios, alguien nos habla de la palabra, alguien nos evangelizó. Alguien nos confrontó de que estábamos en el camino equivocado. Tuvo que haber una comunicación, un mensaje que a nosotros nos caló el alma y nos condujo a una forma de pensar diferente que nos llevó a actuar diferente. Ok, continuamos. Vamos a ver la pregunta.
¿Cómo hace uno para producir un cambio en las creencias y actitudes de otra persona cuando hay libertad para elegir entre 2 o 3 puntos de vista diferentes? Tenemos el libre albedrío de toda la humanidad activada. ¿Cómo nosotros podemos producir un cambio en esas cosas que cree la gente, esas aptitudes que tiene la gente? Si ellos tienen libertad para elegir, no solamente lo que les estamos diciendo, tienen libertad para elegir otras cosas que le ofrece la sociedad, máxime ahora con el Internet, hermanos. No todo lo que hay en el Internet es bueno, tampoco todo es malo, tampoco lo vamos a satanizar. Pero las personas toman decisiones acerca de la información que reciben, de qué van a hacer con ella. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, hermano Douglas, ayúdenos con esta diapositiva. 1. Podría parecer imposible lograr ciertos cambios, pero aún así la gente sí cambia un poco todo el tiempo. Poco todo el tiempo. 2. La mayor parte de las personas son afectadas de manera inconsciente por una multitud de presiones sutiles. Todos, hermanos. Todos sufrimos o tenemos que cambiar por la presión social, de alguna manera. Todos. Quiero darle un ejemplo secular bien práctico. Antes, usted, con el ciclo común que hubiera sacado, ella le consideraba una persona preparada. Y usted trabajaba hasta manejando cajas de un negocio. Después, ya tuvo que se le demandó que tenía que tener un título secular. No solamente la escuela, sino secundaria. Había que estudiar secundaria, ni modo, porque ya no podía usted aspirar a que lo fueran a contratar si no había sacado usted su secundaria. Después, ahora ya no sirve la secundaria. Ahora se espera que la gente se prepare a nivel universitario. Entonces, que ahora, si quiere que lo contraten en una empresa y ganar más o menos para sobrevivir, tiene que tener un título de universidad. Y ahora hay una demanda mayor, que no solamente se requiere que tenga un título de universidad, sino que tiene que sacar una maestría. ¿Quién obliga a la gente a prepararse? El mismo entorno social, la misma demanda que hay en la sociedad, en las empresas. Eso se lo pongo como un ejemplo secular. Ahora, cambiar. Algo sencillo que le voy a decir en mi vida. Antes, mi desayuno de cipota y de adolescente era una taza de café con una galleta. Y eso era mi desayuno y cheque. Pregúnteme si eso es lo que desayuno ahora. Mi esposo no está acostumbrado a tomarse un café con galleta. Eso no, eso es una merienda. Entonces, ¿qué él pide? Desayuno. Yo me fui acostumbrando a que hay que hacer desayuno completo. Entonces, mi esposo me cambia a mí un hábito, una conducta que yo traía de años, de que ahora hay que hacer desayuno, café con pan ya no es desayuno. Ahora bien, ¿qué sucedió? Empezó mi esposo, me cambió a mí y luego yo tengo 8 hijos que todos tienen el hábito de que un café con pan no es desayuno. Ellos quieren su plato de comida. Le estoy hablando de algo bien sencillo y aquí nomás. Ok, hermano. ¿Qué le puedo decir a usted? ¿O qué me podría decir usted de un hábito que usted de repente lo cambió al usted casarse, los que están casados? No lo traía, no traía intenciones de cambiar, pero se lo cambió a alguien. Bueno, es un mensaje objetivo, porque no es subjetivo, es objetivo. ¿Por qué? Porque es algo palpable, es algo que se toca y es algo que yo lo disfruto. Esos cambios, esos pequeños cambios en cosas sencillas de la vida rutinaria, no solamente me afectaron a mi esposo y a mí, ahora toda mi familia tiene ese hábito. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esta gente contagia a los demás, que si usted viene a mi casa a las 7, 8 de la mañana, usted no se le va a dar café con pan, se le va a poner un plato de comida porque aquí se acostumbra a eso.
No es que le estoy invitando, ¿verdad, Arielito? Ahí llegamos, Entonces, ya estaba haciendo planes. Afectamos un entorno. Le estoy hablando con cosas básicas de la vida rutinaria. ¿Se imagina usted los mensajes que pueden trastornar y transformar la forma de pensar y de actuar, no solo de una persona, sino también de su entorno? Hermanos, esto es impresionante lo que se logra hacer cuando nosotros enviamos una palabra divina y las personas lo reciben. Somos afectados de manera consciente o inconsciente a cambiar de aptitudes por presiones sutiles que enfrentamos día a día. Así que no me va a decir que no, porque en algunas cosas nuestros amigos influyen en nosotros. Cambiamos. ¿Quién le enseñó a orar? Usted entró a la iglesia, en su vida oraba antes de venir a la iglesia, hermano, pero ni por la comida. A veces hasta la fecha, muchos ahorita hasta la fecha no oran por la comida. A la fecha. Pero cuando venimos a Cristo nos enseña que hay que orar por los alimentos. Y usted va captando esos hábitos, adquirimos hábitos espirituales. Entonces sí se puede ir logrando cambios. Ok, eso en cuanto a lo que nosotros podemos ir logrando. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, vamos a escuchar la voz de Ariel. No la escucho yo casi. Vamos a ver, Ariel. Los cambios ocurren debido a presiones sociales tales como el deseo de aprobación, la necesidad psicológica de evitar el conflicto o en respuesta a una aplicación emocional. La gente desea aprender mejores formas de satisfacer sus necesidades y está abierta a sugerencias que le sean presentadas de manera persuasiva. Ok, las necesidades también son una forma de lograr cambios, de hacer que la gente cambie. Vaya, ahorita con lo de la pandemia, mire esto, hermano, que usted a mí me hubiera dicho usted que yo tenía que usar Zoom y que tenía que aprender a usar esto. Yo dije, esta gente está loca. Jamás en mi vida yo voy a poder usar esto. Ariel me ayudó increíblemente. Ellos son más tecnológicos. Ariel me tuvo que ir ayudando. ¿Sabe qué hacía Ariel al principio? Mientras yo empecé a dar clases virtuales, enfrente de mí se colocaba él con la computadora a dar clases, a recibir sus clases. Y me observaba cada rato. Yo creo que ni atención ponía a la clase porque entre tanto que él estaba en clase estaba más pendiente a ver si yo necesitaba ayuda. Así estaba él, enseñándome. Tuve que rediseñarme como maestra para poder enseñar a nivel virtual. Aprender como líder de mujeres a organizar reuniones, a compartir pantalla, todo esto que trae este recurso, a preparar materiales para tener reuniones con mi equipo de trabajo. Tuve que rediseñarme, tuve que aprender a causa de la presión que sentí por la situación social que estamos enfrentando. Todos lo tenemos que hacer. Cambiamos la forma, pero jamás el fondo. La forma es la estrategia. El mensaje tiene que mantenerse. Entonces, la gente es necesario, el ser humano está constituido de ese sentir de necesidad de cambio, de irse superando, de ir mejorando. Así nos diseñó Dios, de irnos mejorando como personas, y al hacerlo personalmente, nuestro entorno va a ser afectado. Número 5 y 6, Ariel. 5. Las innovaciones tecnológicas se aceptan con rapidez porque facilitan la vida, pero los hábitos son más difíciles de cambiar. El 6. La persuasión fue una de las herramientas clave que los profetas del Antiguo Testamento usaron para transformar la manera de actuar de la gente. Ok, ahí no había presentaciones PowerPoint, hermano. Ahí no había otra manera de poder transmitir un video que llame la atención. No había nada de eso. Tuvieron que usar lo que tenían en sus manos. La herramienta que tenían era la persuasión. La persuasión fue la herramienta clave que utilizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Aún los predicadores, los apóstoles en el Nuevo Testamento también lo tuvieron que utilizar.
Ok, hermana Carla, ayúdenos con el punto 7 y 8. Amén. Número 7. Al comunicarse en forma oral con sus audiencias, los profetas motivaron a algunos a reconsiderar la forma en que pensaban acerca de ellos mismos, de Dios y de su relación con Él y con los demás. Amén. Número 8. Si ellos cambiaban su manera de pensar, es decir, se arrepentían, Dios restauraría su relación con ellos. Si el pueblo abandonaba las costumbres de las naciones y seguía los caminos de Dios, el pacto con Él seguiría. Amén. Vamos a ver ahora entonces el papel de la comunicación. Hermano Charles Jackson, vamos a ver la comunicación profética, ayúdenos. La comunicación profética. Los profetas oficiaron como voceros de Dios, según Éxodo 7:1, 2, Jeremías 1:4 al 10. Así que el papel principal era comunicar a otros las palabras de Dios. Como mensajeros de Dios, no estaban interesados en simplemente declarar la verdad. Su propósito iba mucho más allá de la meta de tan solo repetir lo que oían. Continúe. Permítame. Sí, hombre, la voz de Dios hablándonos. Los profetas eran predicadores que comunicaron las palabras de Dios para transformar la manera de pensar y la conducta social de sus oyentes. No se preocuparon principalmente en escribir un registro de un periodo histórico, una cartilla escatológica de eventos futuros, ni una presentación sistemática de su teología. Eran personas reales que intentaron comunicar mensajes urgentes a sus amigos e incluso a algunos enemigos. Ok, exactamente. Eso después lo vamos a explicar acerca de mandar mensajes hasta los enemigos, ¿verdad? No es que ellos querían decir, ay, voy a escribir esto porque yo quiero ser recordado en la historia en el futuro. No, no fue algo que ellos planificaron. Así que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer para que quede ese registro, que quede esta cartilla profética para que me mencionen a mí en el futuro. No fue nada personal. Definitivamente no fue nada personal. Había una necesidad de la gente conectada con Dios, porque eran gente conectada con Dios, que vieron la necesidad, miraban la necesidad del pueblo. Dios se conectó con ellos y los utilizó porque estaban dispuestos a dejarse usar también. Ok, vamos a ver, seguimos con la lectura. Mano Douglas. La comunicación profética. Persuadieron a las personas a mirar la vida de una manera radicalmente diferente. Jeremías 3, 6 al 13. Ofrecieron esperanza a los desesperados y una evaluación, desesperanzados, sí, y una evaluación realista de las debilidades del pueblo a los orgullosos líderes militantes de la nación. Amós 6, 1 al 14. Animaron a las personas a mirarse a sí mismas desde la perspectiva de Dios y a no conformarse a la perspectiva política prevaleciente en ese tiempo debido a las presiones sociales. Exhortaron a las personas a dejar de lado sus antiguas formas de actuar, a hacer un juramento de cambio y a transformar su vida abriendo un nuevo surco. Jeremías 4, 1 al 4. Miremos Jeremías 4, 1 al 4, hermanos. Vamos a ver esa referencia que nos dan. Lo tiene hermana Zuli, búsqueme por favor la cita bíblica para que nos comparta. Zuli. Pastora, no tengo la Biblia cerca. Ah, no la tiene. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene ya? Que la haya buscado y la tenga. Abra su micrófono y nos ayuda. ¿Vanessa? Vanessa, ok. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campos para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén.
no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ok, en esos 4 versículos ustedes van a ver un mensaje que abarca todo. Abarca todo, el deseo de Dios y también la advertencia de Dios al pueblo. El deseo de Dios de tener un pueblo que le siguiera, que le amara, que le obedeciera, y la advertencia de no hacerlo. Y también muestra la trascendencia de que al ser ellos un pueblo obediente, no solamente ellos iban a ser bendecidos, sino que iban a bendecir a las naciones. Siempre fue el propósito de Dios. Y en esos 4 versículos ustedes lo observan. Exhortando a su propio pueblo. Ok, seguimos, hermano Johnny, ayúdenos con esta diapositiva. Amén. La teoría de la comunicación no considera la dimensión teológica en este proceso, pero sí provee un examen útil de la interacción humana. Debe agregarse el factor divino al paradigma de la comunicación, ya que tanto Dios como el mensajero juegan papeles clave para convencer a los oyentes que cambien su manera de pensar. ¿Por qué hablamos de la teoría de la comunicación? Hablamos no solamente de la teoría de la comunicación en el asunto técnico de que tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor, ¿verdad? Eso lo vimos en español cuando estábamos en el colegio, lo hemos visto en la secundaria cuando miramos español, lo va a seguir viendo y utilizando, es parte de la vida. Pero hablando de comunicar un mensaje, usando solamente la técnica de la comunicación, va a ser infructuosa. Si nosotros queremos usar todos los medios de la comunicación, pero hablando de mandar el mensaje divino, si Dios no está en él, si Dios no nos respalda, si no es Dios quien nos ha enviado a darlo, entonces va a ser bien difícil obtener buenos resultados. Tenemos que agregarle a la comunicación del mensaje que nosotros demos ese factor divino. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Seguimos. Seguimos, hermano. Ayúdeme siempre, hermano, con la lectura que estaba llevando. El impacto del poder trascendente sobre el proceso de comunicación es difícil de cuantificar, pero el texto profético insiste en el papel que juega Dios en la comunicación. Miqueas 3:8, Ezequiel 11:5. Resumiendo esto que acababa de leer, tenemos que unir o fusionar esa técnica de comunicación para llegar a más alcance, a mayor expansión del mensaje que les digo, que impacte a más personas, siempre y cuando permitamos que Dios juegue el papel más trascendental en la comunicación, que Él esté allí. ¿Qué nos dice el libro de Ezequiel 11:5? Y me ayudan también con Miqueas, ¿verdad? 3:8. El libro de Miqueas 3:8. Ezequiel 11:5. Ezequiel 11:5 y Miqueas 3:8. 3:8, exactamente. Miqueas 3:8, ¿quién lo tiene? Y Ezequiel 11:5. Yo tengo Ezequiel 11:5. ¿Quién lo tiene? Amén. Ezequiel 11:5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Amén. Vino a mí el Espíritu de Jehová, o sea, la presencia de Dios cae sobre el que va a enviar el mensaje, sobre el emisor del mensaje. Vamos a Ezequiel 11:5. Dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén, amén. Vamos a ver, hermano Marlon, la siguiente diapositiva. Los profetas transmitieron el mensaje de Dios a sus audiencias para obtener una respuesta. Una vez que el oyente
decodificaba estas palabras, reproduciendo el significado exacto del que hablaba, la influencia de Dios obraba en la mente del receptor para producir convicción y deseo de actuar. La audiencia puede escoger responder a la persuasión humana y a la obra divina, ya sea en forma positiva, neutral o negativa. Ok. 10 minutos, hermanos. Son las 5:15. Descanse, estírese y luego volvemos. Apague su cámara y su micrófono. Dice, los profetas transmitieron el mensaje de Dios a sus audiencias para obtener una respuesta. Una vez que el oyente decodificada estas palabras reproduciendo el significado exacto del que hablaba, la influencia de Dios obraba en la mente del receptor para producir convicción y deseo de actuar. La audiencia puede escoger responder a la persuasión humana y a la obra divina, ya sea en una forma positiva, neutral o negativa. Muy bien. Ténganme listo ahí, por favor, lo que es Isaías capítulo 5, ¿verdad? Que lo vamos a usar. Vamos a tomar algunos versículos de ahí para entender un poquito mejor esto, pero máxime aplicándolo al tema, a la diapositiva que viene, que es justo esto, la comunicación profética transcultural. No solamente era una cultura, significa que va a trascender a otra cultura. Vamos a ver, hermana Helen, ayúdenos con esta diapositiva. Amén. Los profetas les hablaron tanto a los israelitas como a los extranjeros desde trasfondos culturales diferentes. Estas personas hablaban varias lenguas, obedecían leyes diferentes y tenían costumbres sociales únicas. Honraban a muchos dioses y adoraban de maneras variadas. Esta diversidad cultural era más evidente cuando un profeta iba a predicar a una ciudad extranjera como Nínive, Jonás 3, 1 al 9, pero también existía dentro de Israel. Ok, vamos a ver este punto, la cultura. Vamos a ver cómo se define la cultura. Mano Marlon. Se define como el depósito acumulativo de conocimiento, experiencias, significados, creencias, valores, actitudes, religiones, conceptos de sí mismo, del universo, de jerarquías, de estatus, de expectativas, de relaciones especiales y de espaciales, y de conceptos temporales adquiridos por un gran grupo de personas. Cultura es la conducta aprendida y los patrones de pensamientos compartidos por un grupo de personas. Aunque uno puede hablar en términos generales sobre la cultura israelita, es más útil reconocer que existieron muchos grupos subculturales dentro de Israel. Ok. Ahora vamos a aplicar a este concepto cultural, ¿verdad? La lectura de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 dice de la siguiente manera. Permítanme, que el aire me voló la página. Del versículo 1 lo vamos a leer, por favor, hasta el versículo 6. Del versículo 1 al 6. Quien lo tenga, por favor, ¿me ayuda? Amén. Ok, ayuden. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ok, ¿qué sentido tiene esto? Está hablando de una viña. Sembró una viña. Dios sembró una viña. Ese es un canto, Isaías lo dio, ¿verdad? Y eso lo personaliza Isaías como que él es el viñador. Sembré una viña e hice todo lo que narra este canto. ¿Qué sentido tiene? Ok, está utilizando algo que es conocido o le es familiar a la cultura israelita. Ellos son sembradores de viñedos. Dígamelo a mí, yo no tengo la menor idea de lo que está diciendo ahí. No sé para qué hablando de cercarla, de fregarla y plantarla. Si usted le habla esto, quitarle piedras, ¿y quién va a sembrar en piedras? Nadie va a sembrar en piedras, y lógico. Entonces, hay cosas en la Biblia, hay mensajes en la Biblia que de repente se le da a las personas o se le lee a las personas y consideran aquel mensaje sin ningún sentido. Si yo leo solamente este canto, yo digo, está narrando alguna experiencia que él tuvo. ¿Y a mí qué? Entonces, ¿qué comienza a hacer el profeta Isaías? Del versículo 7 al versículo 10, comienza a explicar entonces ese canto que él dio antes y qué mensaje espiritual trae para el pueblo de Israel. Entonces ya comienza a aplicarlo. Ahora, es una cultura que conoce la viña, es una cultura que conoce las uvas. Si a nosotros usted le llevara este mensaje y le lee este contenido a un pueblo o a una etnia que ni siquiera sabe lo que es una uva, peor una vid, la persona no le va a captar, le está hablando en código a la persona, le está hablando en otro idioma que él no entiende. Entonces, cuando nosotros vamos a lanzar un mensaje, voy a usar una palabra bíblica, un mensaje, una porción de la palabra. Si yo se lo leo a una persona que no tiene, no está en esa cultura de conocer un viñedo, esa palabra se pierde. Entonces, cuando vamos a dar una palabra, tenemos que considerar la cultura. Ustedes ya están viendo misiones, creo. Tienen que considerar la cultura a la que ustedes le van a enviar un mensaje. Entonces, el mensajero tiene que tener ese cuidado de transmitir una explicación de ese mensaje confuso para que la persona lo descodifique en su cabecita, que capte la idea y lo codifique, lo asimile, lo traslade a un idioma que él entienda o ella entienda y lo pueda comprender, asimilar y guardar como una nueva verdad. Hermanos, si a mí me hubieran enseñado cuando yo era niña, porque 2 por 2 era 4, como se lo enseñan ahora en la escuela, yo no me hubiera frustrado tantas veces con las tablas de multiplicar. Cuando llega la metodología de cómo explicar, de cómo entender lo que es una multiplicación en algo básico, wow, qué fácil es aprenderlo. A veces nosotros enviamos mensajes o preparamos enseñanzas o mensajes y no lo codificamos. ¿Sabe cuál es nuestro problema como predicadores o como maestros? Usamos muchas palabras técnicas en nuestra predicación. Mucha verborrea cristiana en nuestras enseñanzas y predicaciones, al punto de que a veces al oyente lo dejamos totalmente perdido. Lo dejamos perdido. Le dice a un niño usted, no hay que pecar, y el niño queda, ¿y qué? ¿Pecar? ¿Qué es eso? Póngale algo que él entienda. Es malo mentir. Mentir es algo que no le agrada a Dios. Es algo que nos va separando de Dios, porque a Dios no le gusta la mentira. El niño le va a entender eso.
Pero dígale, ustedes son pecadores. ¿Y eso qué significa? Dígale, ¿mentimos, niños? Sí, profe, le van a decir. ¿Le han agarrado a veces dinero a su mami del vuelto del mandado? ¿Alguna vez? Sí, profe. Eso es robar. El niño entiende. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que el niño decodifique el mensaje que nosotros le estamos dando, que está basado en la palabra. No robar, ¿qué concepto? ¿Cómo explico ese concepto? No robar es tomar algo que no me pertenece. Eso es un significado. Estoy descodificando un mensaje. Cuando yo voy a los que tienen o los que tienen el plan o el llamado a ser misionero, tiene que entender bien esto, que cuando usted va a una nueva cultura, dentro de esa cultura también tenemos subculturas. En Honduras tenemos comunidades que a una vaya a agacharse, no le dice agacharse, le dicen chungarse, chúnguese, chúnguese. En mi vida había escuchado esa palabra, yo sé lo que es el verbo agacharme, pero en nuestro propio país tenemos subculturas. Israel también tiene subcultura. Nuestras casas, cada hogar es una subcultura dentro de una gran cultura. Entonces, cuando yo voy a dar un mensaje, debo tener mucho cuidado de asimilar, comenzando yo, de que soy el emisor de un mensaje, que voy a trasladar una verdad espiritual a una persona o a una comunidad con la que yo tengo que hablar de tal manera que puedan entender lo que yo le estoy queriendo decir. Vamos a ver, hermana Gloria, que es hablando de la subcultura. Ayúdenos con esta diapositiva. Amén. Una subcultura son grupos más pequeños y fueron las unidades primarias que establecieron las normas y la conducta de las sociedades. Fueron las fuentes de información que proveyeron paradigmas para la comprensión del mundo social, espiritual y natural. Y tenemos que tomar, esto no lo podemos evadir. Cuando yo voy a dar una enseñanza, cuando yo voy a dar una predicación, eso es algo que no tengo que evadir. Esto tiene que acompañarme cuando yo voy a dar una enseñanza. Hablar al nivel de que la persona que me está oyendo me pueda entender y asimilar. Sigue, hermana Gloria. Las diferencias culturales necesitan ser minimizadas si es que dos personas de grupos culturales diferentes van a comunicarse. Esto se puede lograr encontrando puntos comunes de identificación mutua que provean una base para la transmisión de significados compartidos. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo estaba predicando ahí a los griegos? Y los griegos tenían levantados altares a sus diferentes dioses y había un altar levantado al Dios no conocido, por si a un caso se le había olvidado alguno. Ellos levantaron ese altar al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo muy oportunamente y muy sabiamente utiliza a ese altar, al Dios no conocido, para introducir una nueva verdad a esa cultura tan compleja como era la cultura helenista. Eran complejos, eran muy inteligentes. ¿Cómo introducir a personas que buscan la verdad? Donde habían filósofos de renombre, como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, y tantos